Entonces, sobre el mundo espiritual, esas son las técnicas de brujería que más yo he observado y experimentado desde que yo eh, era un niño. Y lo que más me interesa a mí eh, es tratar de evitar de que a otros niños les hagan lo mismo. ¿Sí? Hay gente, desgraciadamente, que manipula a los niños para hacer actos sexuales con muchas técnicas, como ya lo vimos, la comida, los cosméticos, la pornografía, las frecuencias de las antenas, el HARP, la neurociencia, los medicamentos, eh, los, el mismo mentalismo, los cambios de espíritus, la demonología, la idolatría. eh, Prácticamente es lo más usual, la comida chatarra, los dulces y las mezclas en la comida o en los dulces, ¿sí? Y en los mismos medicamentos también, ¿no? Entonces hay que tratar de tener sumo cuidado con esos detalles para que no eh, se deje de cuidar y de proteger a los niños principalmente y no los estén utilizando para alabar demonios todo el tiempo, porque ese es el parecer el verdadero fin, obtener poderes de los demonios. ¿Sí? Y no tampoco olvidarnos de, de que desgraciadamente la mujer ha sido la principal en hacer este tipo de prácticas desde el jardín del Edén. A mí me resulta impactante, y se los digo con toda franqueza, cuando yo conozco cualquier mujer bella de cualquier nación o de cualquier religión o de cualquier raza, y le empiezo yo a hablar sobre los mandamientos de Dios eh, y el Levítico, por ejemplo, donde están los alimentos inmundos y los mandamientos del sexo y de la idolatría que Dios prohíbe, y inmediatamente el 99.9% de las mujeres, aunque sean cristianas, católicas, judías o musulmanas, inmediatamente me rechazan. ¿Sí? Inmediatamente me dicen que no están de acuerdo con eso, que no están de acuerdo conmigo, y que esa ya fue otra época. Entonces, es obvio que eh, mm, siguen pues, igual las mujeres, ¿no? Y siguen practicando la brujería, ¿sí? Y la idolatría también a los demonios. La brujería en la comida, en el sexo y en cosméticos y medicamentos, y la ropa sexy el harp y la neurociencia y la demonología en la idolatría, cosa que está prohibida también ante Dios. Entonces, eh, esa es mi experiencia también, tanto con Dios, con su Hijo el Mesías y con la mujer a lo largo de mi vida, y con muchos hombres también que están eh, pues bastante locos, ¿no? Como los dictadores, reyes o políticos o industriales, grandes industriales y grandes multimillonarios, ¿no? Están protegidos por muchas mujeres también, o por la mayoría de las mujeres, ¿no? Porque obviamente les dan lo que quieren a esas mujeres. ¿Sí? Mucho dinero, muchas libertades y muchos placeres sexuales, ¿no?
y además las apoyan en sus mentiras, en sus engaños y en su brujería. Esa es la realidad que yo he encontrado en la mujer hasta, hasta hoy, hasta hoy en día, ¿no? Desde el jardín del Edén y toda la historia, no nada más de la Biblia, sino en la arqueología misma, ¿no? Eh, Hay otras experiencias que también mm, me gustaría plasmarlas con ustedes y que ustedes también lo tomen en cuenta. Por ejemplo, eh, cuando yo estuve viviendo en Berlín, Alemania, sí me llegaron a, a preguntar eh, en medio de ritos pues medios extraños o demoníacos, ¿sí? Y yo con experiencias de espíritus y de demonios a mi alrededor o en mi habitación que me rentaban, sí me llegaron a preguntar si yo estaba de acuerdo con eh, con la existencia de Dios o que si estaba yo eh, de acuerdo con eh, los, eh, los científicos que aseguraban que el universo no era infinito y, y, que por lo tanto, según los científicos y sus teorías tontas, eh, Dios tampoco era infinitamente poderoso, porque si el universo lo había creado Dios, entonces los eh, Dios mismo no era infinitamente o el todopoderoso, como decían de él, ¿no? Entonces, tengan cuidado con los mismos científicos que están ligados al nazismo o a sectas de ocultismo para empezarlos a ustedes a dudar de la existencia de Dios o de hacerlos pecar a ustedes, ¿sí? Aunque les den mucho dinero o les ofrezcan mucho dinero también. Grandes riquezas y mujeres hermosas y fama y poder. Renuncien a todo eso y sigan siendo fieles a los mandamientos de Yahvé o de Jehová escritos en el Levítico, pero no maten a nadie. ¿Sí? Igualmente, yo les dije, bueno, si ustedes a esos científicos o a esos alemanes, yo les pregunté en el 2004, en medio de esos experiencias con lo paranormal que tuve en mi habitación, yo les dije, bueno, si ustedes quieren hacer buen uso, por ejemplo, de ciertas tecnología que tienen, pues se pueden utilizar, ¿no? Yo sí lo comenté con ellos, por ejemplo, el que los eh, UFOs o ovnis se dejaran de ocultar como un secreto y tratar de engañarnos de que vienen de otro planeta o que son de razas alienígenas, ¿sí? Y que aceptaran abiertamente que fueron creados aquí en la Tierra por científicos desde Henry Coanda, por ejemplo, ¿no? Y que los usaran en cosas buenas, como la exploración espacial, que es en lo que realmente se ha utilizado la ufología y los ovnis, ¿no? Y también utilizarlos en la protección del planeta, ¿no? En caso de que vengan meteoritos en contra de la Tierra, como lo vimos en el meteorito de Rusia en el 2013. Claramente vemos en el video por YouTube cómo pasa el ovni y, y lo destruye, ¿no? El mismo Hitler los empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial
Y hay fotos que ustedes las pueden buscar y las pueden encontrar hoy por hoy a blanco y negro de los primeros proyectos de ovnis o de UFOs creados por la Alemania nazi con, con los con cañones. ¿Sí? Ahora les han de haber puesto pues, proyectiles ya más grandes y pueden derribar los meteoritos antes de que impacten la Tierra para evitar una catástrofe mundial y el exterminio de la Tierra o del mundo si lo está permitiendo Dios o lo está haciendo Dios o un ser supremo y la tierra está recibiendo castigos divinos como nos narra el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra o las plagas de Egipto o el gran diluvio o las sequías. Entonces, pues también sí se puede proteger la humanidad de ese tipo de castigos, ¿no? Con los famosos UFOs o ovnis. Está a manos realmente de proyectos científicos y militares. No vienen de otro planeta. Los mismos aliens también son creaciones de manipulaciones genéticas. ¿No? No son seres de otros planetas. Ni han venido a crear y a fecundar y a poner aquí la tierra o la existencia humana. ¿Sí? Eso es una farsa. No caigan en esos engaños de los científicos y de muchos militares. ¿Sí? Eso es una mentira. Y eh, también eh, les comparto que en el 2004 todo eso era mucho más secreto que hoy, 12 años después, en el 2016. ¿Sí? Cuando yo estuve en Berlín en el 2004, todavía era mucho más secreto todo eso y mucho más hermético todo eso. Ahorita ya, gracias también a la CIA, también ha salido mucho a la luz todo eso y a muchos los han asesinado y a cualquiera de nosotros nos pueden asesinar por hablar de todo esto, pero sí, la realidad es que son inventos de científicos y de militares creados en la Tierra y los usan para exploración del espacio. ¿Sí? Y qué bueno que los estén utilizando como yo se los propuse en el 2004 para la protección del planeta en caso de meteoritos que vengan en contra de la Tierra a destruirla, como el Apocalipsis o el libro de Revelaciones lo dejó escrito Juan, el apóstol, ¿sí? En sus visiones del futuro. Es todavía un gran misterio cómo puede el cerebro o puede un espíritu adelantarse a acontecimientos a veces miles de años o en el caso de un servidor, en el caso mío, de 10, de 15 años, ¿sí? Por medio de sueños, visiones y apariciones, como me pude también adelantar a los sucesos que ahorita estamos viendo con los meteoritos, tsunamis y terremotos y los mismos erupciones volcánicas, ¿sí? Eso fue una realidad y yo tampoco tengo explicación científica para esas cosas. Simplemente sé que son dimensiones de luz que se abren y se cierran, así como hay dimensiones también oscuras de demonios que se abren y se cierran. Todo depende de los actos de la mayoría de la humanidad, ¿sí? Si la mayoría de la humanidad está actuando conforme a los mandamientos de Dios, obviamente se van a abrir dimensiones de luz, ¿sí? Y, y si la humanidad empieza a actuar en su mayoría en contra de los mandamientos de Dios o desobedeciendo los mandamientos de Dios, de Levítico especialmente, sin matar a nadie, entonces se empiezan a abrir dimensiones demoníacas o de oscuridad. Y así funciona la brujería, ¿sí? Desde el jardín del Edén. Es lo mismo. Otro
proyecto o idea que yo también les he dado a los científicos que estuve yo en Berlín, Alemania, en el 2004, fue el Start Stop, que ustedes ya lo ven también en los automóviles, principalmente alemanes, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, eh, o Porsche, ¿no? O Porsche, ¿sí? O cualquier auto del grupo Volkswagen también, ¿no? Que ya lo empiezan a ver ustedes ahorita o hecho una realidad. No fue un proyecto desarrollado que yo les di, pero sí les di la idea de crear un mecanismo para que se apagaran los autos después de unos 30 segundos o un minuto de estar detenidos para ahorrar combustible y contaminar menos el planeta. ¿Sí? Otra idea también que yo les di desde hace 10 años fue las regaderas eléctricas también, ¿sí? Para utilizar menos el gas para calentar el agua con que nos bañamos todos los días, o el agua con la que cocinamos también, ¿sí? Yo utilizo también y les recomiendo que utilicen la regadera eléctrica, no pasa nada y es muy eficiente. Y también la parrilla eléctrica para cocinar, ¿sí? También es muy eficiente. El consumo de energía eléctrica no es tan representativo y no se encarece tanto, por lo menos a mí no se me ha encarecido tanto y me he ahorrado mucho dinero y he contaminado mucho menos por no utilizar el gas. Y ahora vienen las energías verdes o solares, que también yo se las recomiendo. Yo tengo una cabaña en Tapalpa y desde hace 5 años utilizo la energía solar y es una maravilla, ¿sí? Tanto para calentar los calentadores de agua como para el consumo eh, de los aparatos eléctricos de nuestro hogar, ¿sí? Ya a niveles industriales, pues tal vez ya sea más difícil, ¿sí? Porque son cargas ya muy, muy, muy pesadas, de consumos muy elevados en electricidad y tal vez ya ahí es más difícil, ¿sí? Eh, otra idea que también les he dado a los científicos y, y eso también eh, lo digo abiertamente y lo hago no para tener yo dinero, sino para tener eh, eh, un mejor mundo, es el crear mecanismos en los aviones para que en un dado momento puedan perder las alas, que es donde va el combustible, y abrir unos paracaídas, ¿sí? De manera de, de forma del fuselaje a lo largo y salvar la tripulación, ¿sí? Porque si ustedes vuelan un avión o aprenden a volar un avión, o son ustedes alguna vez pilotos o hacen el curso de aviación privada por lo menos, como un servidor, se van a dar cuenta que no hay manera de salvar a la tripulación con el combustible lleno en un avión grande y desplomarlo sin el peligro de que explote todo ese combustible. ¿Sí? Es, es prácticamente imposible, ¿sí? Imposible. Eh, Igualmente el HARP puede hacer que le apaguen a ustedes toda la comunicación en un avión, las frecuencias del HARP, o que se apague incluso el avión y que se apaguen las turbinas. Entonces ustedes no tienen absolutamente nada para proteger a la tripulación y salvar a 200 o 300 pasajeros o 500 pasajeros, como en un 747, ¿sí? En un Boeing 747 o mucho menos aún en un Airbus ahorita eh, eh, de doble piso con 600 pasajeros, ¿no? Eso es una realidad. El HARP y sus frecuencias se pueden utilizar para crear muchos accidentes, manipular a mucha gente, incluyendo a los niños y a los mismos animales, y crear muchos pecados también, desde la manera que hablamos y cambiar espíritus y todo eso.
crear zombies humanos. ¿Sí? En el mismo Triángulo de las Bermudas, lo más probable es que haya sido el HARP, no otra cosa, ni el supuesto magnetismo de ese lugar. Sino lo más probable es que haya sido el HARP también el que creó todo ese fama del Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? Y después hicieron películas y revistas y cuentos y libros y visitas y viajes especiales y todo fue para sacar dinero, igual que en la historia de los extraterrestres y de los UFOs y de los aliens y todas esas cosas, o las historias fantásticas también de la Atlántida también, ¿no? Y los animales fantásticos como el Pegasus y el Cíclope y el Minotauro y eh, la, la, las, los Centaurus o eh, la Medusa o eh, eh, todas esas cosas, ¿no? Las sirenas mismas. La mayoría de todas las pruebas hasta ahorita por YouTube y las fotos y los videos son, son, son puras monos y creaciones en laboratorio y son falsos. Todo eso es falso. Los mismos dragones también, voladores. Sí ha habido, al parecer, dinosaurios que han tenido esas facultades de echar lumbre por la boca y todas esas cosas. eh, y, pero no han sido tampoco vistos actualmente, sino esa base de experimentos científicos en genética, ¿no? Clonaciones principalmente. Ahora mismo también lo que se podría hacer también es, eh, aparte de dejar de consumir la comida chatarra y los tantos medicamentos y tantos cosméticos para evitar tantas enfermedades y pecados y manipulaciones y brujería y contaminación de los empaques de plástico de cada uno de esos productos, también lo que se puede hacer ahorita es eh, reforzar mucho el chasis de un automóvil, ¿sí? Ponerle una jaula, ¿sí? Eh, y como los autos de los rallies, por ejemplo, y los asientos con cinturones de 4 puntos y unas cabeceras mucho más cerradas para que ustedes no hagan esto mucho en caso de un accidente y cubrir esa jaula tubular a los lados y abajo y atrás del tablero y en la parte de arriba y de atrás, ¿sí? El piso también, cubrirlas con la misma tapicería y, ponerles colchones, ¿no? Y aparte, claro, seguir utilizando el airbag y algunos otros métodos de seguridad que tienen ahora ya los automóviles, ¿no? Pero de esa manera se aseguraría mucho más todavía eh, a las personas dentro de un vehículo, ¿no? Ojalá que la industria automotriz alguna vez lo pruebe y lo saque al, al mercado ya de manera eh, común o una producción ya eh, en masa, ¿sí? Igualmente en el motociclismo también se puede, yo también fui motociclista desde los 8 años de edad hasta los 20, hasta los 37 años de edad, hasta apenas hace 2 años, ¿no? Y afortunadamente nunca me pasó nada, siempre utilicé el casco, y muchas veces el traje completo, la concha, las botas, los guantes, las chamarras con protecciones y los pantalones con protecciones, rodilleras, etcétera, etcétera, pero la realidad es que todo eso no sirve de nada en una caída a más de 100 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Sí? Sí sirve, pero una hemorragia interna por las fracturas es mortal, ¿no? Se desangran muchas veces las personas o se rompen el cuello o la espalda y quedan, si no quedan muertos, quedan paralíticos por el resto de sus días. ¿Sí? Sobre todo en caídas a 200 kilómetros por hora o ya no digamos a 300 o 400 kilómetros por hora, como algunas motocicletas puedan llegar ahorita por estar supercargadas o con turbo o dos turbos, ¿no?
Entonces, lo que sí se puede hacer es reforzar mucho y crear los trajes eh, casi espaciales o como los trajes de las películas de Star Wars, por ejemplo, de unos metales muy livianos y muy duros, con dobleces en los codos y en las rodillas y en la cintura un poco, pero no demasiado, para que no se doblen demasiado en una caída, y el cuello un poco también de movilidad, pero no demasiado, para proteger pues todo lo que es el organismo en una caída a altas velocidades en una motocicleta, ¿no? Ojalá que también lo hagan las personas que están en la industria de ese de esas ramos, ¿no? Tanto automotriz, aeroespacial y motociclismo o equipos de seguridad. Ojalá que lo efectúen igual que hicieron con los UFOs, que les pusieron proyectiles para tronar los meteoritos antes de que nos impacten en la Tierra, como en el caso que hubo de Rusia en el 2013. Qué maravilla que se utilice la ciencia para el bien y no para el mal, ¿no? Avanzaríamos muchísimo, desde lo que comemos también, ¿sí? Y desde lo que practicamos sexualmente también, ¿sí? Lo que pasa en el organismo a cada orgasmo también, y cómo realmente sí nos va quitando prácticamente salud y vida si es demasiado frecuente los orgasmos o el sexo, ¿no? O el cambio de pareja también, ¿sí? Ahora, respecto a la clonación, que también al parecer ya lo están haciendo en humanos, aunque muchos no lo quieren aceptar, eh, pues ahí sí va a ser muy peligroso, ¿no? Porque imagínense ustedes lo que va a pasar, eh, lo que puede llegar a suceder si de repente existen 100 personas exactamente igual que otra, o 10 que sean, o al menos uno exactamente igual que otro, ¿no? Lo que puede empezar a suceder y los problemas que se van a venir, y eh, también los beneficios que puede tener esto, porque también yo veo lo bueno y lo malo, no soy totalmente negativo, pero sí trato de analizar muy a fondo todos los riesgos que pueda tener todos esos inventos y avances científicos también, ¿no? Un clon sería una maravilla si pudieran realmente pasar el espíritu de una persona que pierde un brazo o las piernas o la cabeza, ¿sí? En un accidente o en una enfermedad o en una pelea o en un asesinato, ¿sí? Y después lo pueden meter a un cuerpo exactamente igual, ¿sí? Pero que sea realmente el espíritu de la persona en un cuerpo exactamente igual. Entonces realmente, si ustedes pueden analizar, nos volveríamos eternos, ¿sí? Podríamos llegar a ser eternos, ¿sí? Porque el espíritu es lo que prevalece, y hay brujas y brujos que se dedican a cambiar espíritus o a destruir espíritus, hasta donde tengo entendido, con electromagnetismo, con asfixias electromagnéticas y presión durante años en su cuerpo para destruir ese gas o ese espíritu que llevamos dentro, ¿sí? O también asfixiarlo para que salga ese espíritu, ¿sí? Y eh, poderlo cambiar a otro cuerpo. Ahora, si ese cuerpo va a ser exactamente igual por un clon o por una clonación, pues prácticamente nos vamos a hacer eh, ahora sí eternos. Entonces, ahí sí no sé ante Dios qué sea lo más correcto o incorrecto, ¿no? Nuevamente, eso va a traer consecuencias positivas y negativas, la clonación, ¿no?
Hay otras cosas también que hablé con algunos alemanes cuando yo estuve en Berlín y también me dieron la razón algunos y otros me dieron eh, la contra, ¿sí? Y muchas veces me daban la razón, pero por el solo hecho de ser mexicano, me trataban de obstaculizar en mis ideas y en mis opiniones, ¿no? Hay mucho racismo todavía en Alemania y la Alemania nazi sigue hasta nuestros días. Tengan cuidado si viajan a Alemania o a Estados Unidos o a partes de Europa donde hay mucho nazismo, ¿sí? Porque eso todavía continúa. No se ha acabado, de hecho está resurgiendo. Entonces, eh, otra idea también que, que también lo estuvimos platicando eh, fue el hecho de crear también puertas o la teletransportación famosa para mandar objetos eh, que no sean órganos vivos de una parte a otra sin necesidad de ningún transporte, ¿no? Sino por medio de la teletransportación, como ustedes lo saben, algunos de ustedes, ¿no? Recordemos aquella película de La Mosca en los 80 de Estados Unidos, donde estaba probando a un científico teletransportarse de una cápsula a otra y se mete una mosca por accidente y empieza un intercambio genético entre una mosca y un humano y sale una monstruosidad, ¿no? Entonces son riesgos de la ciencia reales, ¿sí? Los alemanes me dijeron que ya tenían muchos avances en la teletransportación hace 12 años, en el 2004, pero no habían llegado todavía a transportar órganos vivos, por ejemplo un ser humano o un animal, ¿sí? Eso todavía, al menos a mí me dijeron que no lo habían logrado todavía. Si ya lo lograron ahora, después de 12 años, pues qué bueno para algunas cosas y qué malo para otras, ¿no? Los rusos tal vez tienen más avances incluso que los alemanes, ¿no? Hay muchos científicos que eran judíos y la era soviética también tiene muchos secretos y los científicos soviéticos también tienen muchos secretos y muchos inventos buenos y malos igualmente, ¿no? Como el CAC mismo. Entonces, se los comparto a ustedes con toda la honestidad y transparencia y como un cristiano que soy y que en todo momento lo primero para mí es cumplir los mandamientos de Dios antes que nada, antes de cualquier otra cosa. Espero que lo analicen y lo mediten también y ojalá, como les digo, pues les sirva, ¿no? Como, como una experiencia que les pueda evitar a ustedes problemas a futuro o a sus familiares o a sus hijos, ¿no? Pero lo que sí es, el mundo espiritual es una realidad, eso es una realidad totalmente. Incluso algunas mujeres en Alemania con prácticas del ocultismo o brujas eh, siguen reconociendo al Dios de la Biblia. Y es el único, no hay otro. A Jehová o a Yahvé, ¿sí? Y lo primero es poner a concentrarse en la obediencia de los mandamientos que están en el Levítico, precisamente sin matar a nadie, como Jesús lo hizo, ¿sí? Y perdonando todo, y teniendo la vida más sencilla que se pueda. Muchos alemanes son muy sencillos. Yo los conocí como viven y viven exactamente como los soviéticos vivieron, ¿no? Durante toda la era. Lo más básico, un apartamento, unos muebles
eh, económicos, y una ropa económica y una alimentación muy sana basadas en el libro Levítico, ¿sí? De hecho, muchos no consumen, muchas mujeres no usan ni cosméticos, ¿sí? En Alemania o en Rusia, por lo mismo, ¿sí? Eh, para no practicar la brujería o no arriesgarse a que tengan mezclas inmundas, tanto en la comida como en los cosméticos o en los medicamentos también, ¿sí? Y no practican cierto tipo de sexo pecaminoso también. Es un bombardeo ahorita por las redes sociales para contaminar todo y hacer pecar a muchas millones de personas y a muchas almas, ¿sí? Entonces, mejor no abstenerse, no consumirlo, no comprarlo, no comer ese tipo de alimentos o de medicamentos y cosméticos, no utilizarlos. Y tan fácil como eso, no hay necesidad de matar a nadie o de poner bombas y actos terroristas. Igualmente en el templo no utilizar la idolatría, solamente hacer la oración como Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro y obedecer los mandamientos de Levítico sin matar a nadie. Eso fue lo que hizo Jesús, perdonar todo y ser lo más sencillo que se pueda. Eso es mi, mi consejo, ¿sí? De manera personal, como un cristiano. Ojalá que les sirva a ustedes. No tengo yo nada que ocultar. Soy totalmente transparente y honesto y sincero en todo. No tiene caso echar mentiras y tratar de engañar a la gente. No tiene caso. Más cuando no tenemos intereses económicos ni de poder en la tierra. O de grandes placeres con muchas mujeres también. Tener un harén de mujeres como muchos musulmanes multimillonarios petroleros en Dubái. O cosas extravagantes como yates con oro, aviones con oro y autos con oro y joyas, o grandes hoteles y cadenas de empresas e industria, tampoco. Yo no tengo esas metas en mi vida. Eh, las metas más importantes para mí son, como dijo Jesús, tener tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque aquí todo se pudre y se queda aquí, no se lleva uno nada a una dimensión de luz. Ahora los científicos pues que nos expliquen cómo funcionan las dimensiones de luz y de oscuridad, porque yo no he encontrado cómo explicarlas a nivel científico, ¿sí? Yo tampoco soy un científico. Tengo algunas buenas ideas y algunas buenas cosas, pero yo no soy un erudito o un genio, mucho menos, ¿no? Eh, tuve muchas deficiencias en mi educación primaria, secundaria y de preparatoria y algunos cursos que hice después como la aviación privada, la música y la ingeniería en audio, ¿no? Algunos, algunos principios de ruso y de alemán y de inglés, ¿no? Eso es todo lo que tengo yo en educación y tampoco fui un genio ni un erudito en esa educación, ¿no? Muchas veces reprobé varias materias y no me da pena decirlo. Y me fui a extraordinario y tuve que presentarlas de manera honesta, ¿sí? Sin dar, sin corromper a nadie y sin dar ningún regalito o ningún favor sexual ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente hacer un trabajo especial o eh, de investigación por medio de la escritura o hacer mi examen de extraordinario y pasarlo. Esa fue la manera en que siempre pasé yo mis materias que reprobé. Como a todos se nos han quedado alguna materia, matemáticas, física, química principalmente, que son las más complejas y la que a todos nos cuestan trabajo, ¿no? Claro, ahorita con la neurociencia y el CAR, pues claro que hay muchos genios que hablan y contestan los exámenes a la perfección, pero es inteligencia artificial porque los están moviendo, ¿no? O los están
telepateando y con telepatía les están pasando las respuestas, ¿no? Eso es cierto también. Como esos niños que tocan un instrumento a la perfección desde los 3 años de edad, como Mozart o como Ingrid Malmsteen o Paco de Lucía o eh, John Bonham de Led Zeppelin en la batería, o que son muy, muy, muy complejos, ¿sí? Pero muy complejos. So, es inteligencia artificial por las mismas frecuencias y la neurociencia, ahora en los niños, ¿no? Entonces no se dejen engañar. Desgraciadamente a esos niños también los pueden utilizar para cosas muy negras y muy satánicas y muy demoníacas, como ya lo hemos hablado, como la prostitución infantil y el sacrificio de niños y el canibalismo y el vampirismo de niños a niños, por medio de los dulces, los alimentos, medicamentos, cosméticos y la comida industrializada o la comida de todos los días en las mujeres y las mezclas de todos los días en las mujeres. Eso es una realidad. No, no lo voy a negar tampoco, porque como les repito, antes que nada soy cristiano, ¿sí? Antes de cualquier cosa. Entonces, ojalá que les sirva esto y les deseo toda la suerte y que Dios los bendiga una vez más. Y pues a tener mucho cuidado, ¿no? Y analizar realmente qué estamos haciendo en esta vida y en esta existencia y en esta humanidad. Y cuáles son nuestros fines y nuestras metas y a quienes estamos dándoles nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras ideas, ¿sí? Y qué están haciendo con ellos y quién se está enriqueciendo de todo eso. Y a muchas personas nunca nos dieron nada, ¿sí? Ni riquezas, ni poder, ni nada. Siempre nos han juzgado a muchos como tontos, ¿sí? O como eh, personas mediocres, o personas eh, que nunca se realizaron o que nunca triunfaron. Pues cada quien entiende el triunfo como lo considera, ¿verdad? Somos personas muy sencillas que no necesitamos de nada lujoso, ni nada de poderes, ni mujeres, ni tener un harén, ni nada de eso. Placeres sexuales y todas esas cosas, ¿no? Simplemente vivir sencillamente y una alimentación muy sana, basada en el levítico y eh, una ropa sencilla, una vivienda sencilla y así han vivido y muerto muchísimos también en Rusia y en Alemania y en la era nazi o en la era soviética, muchísimos. Grandes eruditos y grandes científicos o elevados o iluminados. No han necesitado de nada más. Occidente y Estados Unidos son los que generalmente relacionan el triunfo con el mundo material y el mundo de los placeres, ¿no? Pero muchas personas no. Todas esas riquezas pues las vemos inútiles, que no nos gustan ni las deseamos tampoco, ni nos causa envidia tampoco. Cada quien ve el triunfo en la vida como lo entiende o como lo siente o lo percibe